Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento, El Ser Mujer. ¿Cómo están, hermanos? Yo agradezco al Señor todas sus bondades, todos sus beneficios, y le agradezco al Señor por ti que nos ves, que nos escuchas. Agradezco al Señor también tu apoyo económico, espiritual. Gracias, hermanos, por apoyarnos a través de estos medios de comunicación, en los cuales lo que más deseamos, hermanos, es que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Estamos a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM, agradeciendo al Señor el poder estar a través de estos medios de comunicación. Mis hermanos, mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a la comunidad Koinonia, y para mí es un placer el poder estar con ustedes. Muchas gracias, mis hermanos. Pues vamos orando para pedirle al Espíritu Santo su luz y su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo todavía este libro que nos enseña cómo vencer las preocupaciones. Ay, esas preocupaciones que constantemente llegan a nosotros. Y a veces, hermanos, por muy pequeñas cosas llegan y a veces nos echan a perder la vida. Porque cuántas personas, hermanas, las preocupaciones han acabado con su vida. Y te he compartido en otras ocasiones que estando al cuidado de una amiga en el hospital, en el Seguro Social, pude ver, hermanos, cómo un varón llegó, lo llevaron allí enseguida de la cama donde estaba mi amiga, y llegó uno de sus hijos a cuidarlo, y entonces pues iba muy mal el señor. Y entonces, al poco rato, ¿verdad? Pues no sé, yo creo que no pasó ni una hora siquiera, cuando habían dejado ahí a este señor que se veía muy malo, cuando estaban asustados porque murió, te digo, no, yo creo no tenía ni una hora de que lo habían llevado. Y entonces, cuando muere el hombre, apenas estaban por sacarlo, cuando el muchacho, el hijo, cae muerto en ese momento de tan tremendo susto de la pérdida de su padre. Cayó muerto. No pudo soportar tanto dolor de ver a su padre muerto. Casi, yo creo que una media hora de diferencia mueren padre e hijo. No sabemos por qué murió el padre, pero sí sabemos que el hijo no pudo soportar tanto dolor. Entonces, hermanos, esto es
lo que viene a hacer en nosotros las preocupaciones, que por esta razón necesitamos saber cómo vencerlas, que debemos de saber cómo vivir mejor, cómo sobrellevar la vida mejor. Y quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que en este caso, mis hermanos, a veces, pues no necesariamente porque somos mujeres o porque somos hombres, porque ahora sí que las preocupaciones nos llegan, ¿no? Pero, hermanos, si nosotros estamos en el Señor, si estamos orando, si estamos frecuentando sacramentos, leyendo la palabra, mis hermanos, es mucho más fácil vivir así. Es muchísimo más fácil vivir así. Porque no quiero decirte con esto, mis hermanos, que cuando estamos en el Señor ya no tenemos problemas. Sí los tenemos, sí tenemos problemas. Y también nos morimos y también se nos mueren los familiares. También tenemos necesidades económicas, sí, pero es muy diferente porque podemos sobrellevar de otra manera las cosas. Y a veces para el mundo que no entiende, se le hace difícil, se le hace imposible. Y a veces al ver, hermanos, cuando nosotros damos testimonio de lo que el Señor ha hecho, de lo que está haciendo, la gente nos critica, la gente se burla de nosotros, porque dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lo otro? Mis hermanos, te cuento que cuando mi madre murió, yo había tenido ya algún tiempo ese pensamiento de decir, para mí es fácil poder, en este caso, compartir la palabra en los funerales con otros difuntos, pero yo sí me preguntaba, y el día que me toque a mí con algún familiar cercano, ¿lo podré hacer o no lo voy a poder hacer? Y siempre yo ya me estaba preparando psicológicamente, ya me estaba preparando. Cuando llega el momento en el cual mi madre fallece, yo estaba preparada. En ese momento que el Señor, gracias a Dios, me permite tener ahora sí el dolor un día antes de que mi madre muriera, porque yo lloré la muerte de mi madre un día antes. No sabía cuál o por qué era tan grave el dolor, ¿verdad? Pero yo lloraba con mucho dolor, como que ya sentía que mi madre se había ido. Y me decían mis hermanas, pero ¿por qué si mi mamá todavía está viva? Todavía no se muere. Yo no sé por qué, y no sé por qué, pero bueno, pues respeten mi dolor. Me decían, pero es que tú nos tienes que ayudar porque tú eres la más fuerte. Aunque sea la más fuerte, de todas maneras es mi madre y a mí también me duele. Pero quiero decirte que verdaderamente, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor y damos fe de que Él está con nosotros, hermanos, es bien diferente. Quiero decirte que en el momento que compartía la palabra, en ese momento decían los conocidos, porque pues había mucha gente familiar, muchos conocidos, decían, pero ¿cómo es posible que no le duela? Porque no llora, no grita. No, es que, hermanos, porque al tener ya esa experiencia en el Señor, sabemos que morir ya es una ganancia. Morir en el Señor es una ganancia, hermanos, y sabemos que en este caso, cuando llevamos ya una preparación, como en este caso la llevó mi madre, y aún ayudándola a bien morir, hermanos, yo sabía que mi madre iba a la presencia del Señor, de la manera en que mi madre había sido, de cómo había vivido, de cómo había sufrido y de cómo había sobrellevado la enfermedad. Y yo solamente le decía a mi madre en el momento que la ayudaba a bien morir, no tengas miedo,
el Señor viene por ti. No tengas miedo, ya el Señor te espera con los brazos abiertos. Y en ese momento, hermanos, les digo, fui criticada. No, es que a ella no le dolía porque no estaba ya con ella, por eso no le dolía. No, es que no nos duela. Sí duele y sufre uno la ausencia, pero quiero decirte, quiero compartirte que ahora que está en la presencia del Señor, la siento más cerca que nunca. Entonces, hermanos, esto es espiritual. Esto es espiritual. Quiere decir que estamos unidos en el mismo espíritu. El Espíritu Santo es quien se encarga de unificarnos, hermanos, porque nosotros, recuerda que no somos solamente de carne y hueso, somos seres espirituales, por lo tanto, estamos en comunión unos con otros. Entonces, por esta razón, hermanos, yo soy feliz sabiendo que mi madre está en la presencia del Señor. También sabiendo que ella intercede por mí para que un día también yo pueda ir a la presencia del Señor. No tengamos miedo, hermanos, ni a la muerte. No tengamos miedo. Tengamos miedo de cómo estamos y que si podemos decir, ¿y si yo muero ahora, Señor, iré a tu presencia? Pues yo creo que no. Por eso es un continuo el estarnos preparando para poder tener una feliz muerte y poder ir a la presencia del Señor. Y me dices tú, ¿qué tiene que ver el tema de cómo vencer las preocupaciones con todo lo que te estoy diciendo? Tiene muchísimo que ver, porque las preocupaciones, hermanos, nos llevan a una muerte. Y ojalá que fuéramos a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, pues sigamos descubriendo cómo vencer la preocupación. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo cómo vencer las preocupaciones que constantemente están a la puerta, tocando la puerta de nuestro corazón y estamos tan afectados, a veces estamos con taquicardias, estamos desesperados que no sabemos ni qué hacer precisamente por las preocupaciones. Hermanos, nosotros nada vamos a poder hacer, no vamos a poder añadirle a nada ni quitarle, porque, hermanos, solamente Dios, quien nos sostiene, es el que nos puede ayudar, en este caso, a vencer nuestras preocupaciones. Bien, miramos también este caso, dice, terapéutica del trabajo. Los antiguos griegos llamaban terapéutica a la ciencia que enseña los medios para tratar y curar una enfermedad. Y los médicos modernos llaman terapéutica del trabajo al método del empleador, el trabajo, como una medicina para curar la tristeza y la depresión. Y esta ciencia no es cosa nueva. Ya 500 años antes de Cristo, los médicos griegos la practicaban y la aconsejaban como algo sumamente útil y que produce resultados
excelentes. Entonces, hasta en los sanatorios mentales, dice, cuando en tiempos de Franklin, dice, en 1774, un visitante extranjero observó que en Filadelfia, en una casa de enfermos mentales, hacían que cada enfermo estuviera ocupado en algo, por ejemplo, en tejer, en pintar, en barrer, en lavar, etc. Al principio, creyó que aquello era un modo de explotar a los pobres enfermos, pero luego le explicaron los directivos que cuando una persona está dedicada a un trabajo que le absorbe y le entusiasma, olvida durante este tiempo muchas de las preocupaciones que le estaban enfermando mentalmente y se va curando de sus enfermedades mentales, porque el trabajo es un sedativo y apaciguador de los nervios. Entonces, hermanos, vemos qué consejo tan excelente, ¿verdad? El estar siempre ocupados en cosas positivas, y de esta manera vamos a ver que nos va a ayudar. Recuerdo también, como testimonio propio, cuando muy reciente me descubrieron a mí el cáncer por segunda vez, pues ya era más fuerte el problema porque ya había pasado una trayectoria demasiado difícil, dolorosa y sin Dios, ¿verdad? Porque yo en ese tiempo ni lo tomaba en cuenta siquiera, pero la segunda vez fue muy diferente. Y entonces cuando fui al médico y sobre todo fui en busca de un psicólogo, entonces él me dijo, dice, tú tienes que hacer lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Pregúntate qué es lo que más te gusta y eso hazlo. Y entonces yo recuerdo, ya para la gloria de Dios, ya había experimentado la presencia del Señor en mi corazón y lo que yo más deseaba era que los demás también lo experimentaran. Entonces, lo que a mí me fascinaba es ir a visitar familias, eso me encantaba, ir a decirles que Jesús está vivo, que sus problemas eran pequeños ante la presencia de Jesús. Y entonces yo era feliz con todo lo que yo hacía, todas las cosas del Señor. Podría hacer 1000 cosas y yo las hacía con ese gusto, porque eso es lo que ahora a mí me gusta. Esa es mi vida ahora. Es lo que me hace feliz, es lo que me tiene ocupada, ¿verdad? Y no me deja ni siquiera caer en tristezas o en este caso en la depresión, que es tan dañina, ¿no? Y no, simplemente hay momentos, claro, hay momentos que tengo problemas y fuertes problemas, pero aún en esos momentos, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, Señor, yo espero en ti, yo confío en ti, Señor. Así que fuera preocupaciones, fuera depresión, y en ningún momento la he dejado que llegue, porque sé que lo que quiere es destruirme. Por esta razón, yo no me dejo que llegue. Y me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir triste, ¿verdad? Y es en el momento en que pienso, en ese momento a veces, ¿a quién le hablo? ¿Con quién platico? Pero claro, con alguna persona que te ayude, no que te vaya a dar para abajo. Porque a veces recuerda que esas voces negativas que a veces escuchamos son voces de brujas que solamente te quieren dar para abajo,
y no para arriba. Entonces necesitamos buscar personas positivas que nos ayuden, que nos enseñen, no personas negativas. Entonces, de esta manera, a veces busco una persona y digo, ¿y si le hablo a fulano? No, pues no está. ¿Y si le hablo a Mangana? Bueno, y tiene que ser de mucha confianza, Pero a veces quiero decirte que esa necesidad de buscar a esa persona se convierte más bien en una necesidad de buscar al Señor. Cuando yo cambio esa búsqueda de una persona y me decido por Dios, hermanos, es una maravilla. Aquí estoy, Señor, me siento triste, me siento así, me siento asá, no sé cómo hacerle con este problema. Le cuento todo lo que siento, en fe y en confianza, aunque no lo vea. Y yo le digo, Señor, aunque no te vea, pero yo sé que aquí estás. Entonces, desaparece toda tristeza, todo aburrimiento y para adelante. Entonces, la ocupación aleja la preocupación. Los psiquiatras están convencidos de que uno de los métodos más seguros de alejar la preocupación es dedicarse a una ocupación que absorba y entusiasme. Esto lo comprobó el poeta a quien se le murió la esposa de un momento a otro. Al principio él se dejó vencer por los deseos, por la desesperación, y parecía que iba a enloquecer. El recuerdo de la muerte de su amadísima esposa no lo dejaba en paz. Pero afortunadamente sus 3 hijos necesitaban atención, y este se convirtió para ellos en padre y madre. Los llevaba de paseo, les contaba historias, les ayudaba a hacer las tareas que les dejaban los profesores, jugaban con ellos, y todas esas obligaciones lo mantuvieron tan ocupado que se fue olvidando de su angustia y reconquistó la paz de su espíritu. Mientras los niños estaban en la escuela, él se dedicó a traducir la Divina Comedia de Dante, y luego escribió todas esas experiencias de un bello libro que se titula La Hora de los Niños. Él practicó lo que aquel hombre famoso dijo cuando se murió su mejor amigo: tengo que dedicarme totalmente a la acción si no quiero marchitarme por la desesperación. Hermanos, tengamos cuidado. Pero, ¿y en las horas de descanso? Muchas personas dicen, sí, muy interesante. Uno se dedica totalmente a la acción y al trabajo de cada día, y como se le olvida la preocupación. Pero cuando llegan las horas de descanso, ¿no ves que en ese momento nos vuelve a atacar otra vez el diablo de la preocupación? Es en esos ratos muertos cuando el pensamiento empieza a decirnos: no estaré perdiendo inútilmente el tiempo en estas ocupaciones, o es que estoy dedicado a los que estoy dedicado, o qué habrá querido decir el jefe en aquellas palabras que dijo: sí podré pagar tal y tal deuda. Entonces, a veces, hermanos, ciertamente hay cosas que todavía no nos han quedado claras, pero que también esas cosas debemos de seguir, en este caso, luchando
para deshacernos de ellas. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo ahora este tema, cómo lograr expulsar de nuestro espíritu las preocupaciones. Es que, hermanos, cuando nosotros estamos descubriendo qué pecados están tan arraigados en nosotros, hermanos, ciertamente no es fácil porque se pegan como una larva que no es fácil que se desprenda, no es fácil, es difícil, y por esta razón necesitamos tener tenacidad y ser perseverantes en lo que nosotros emprendemos para deshacernos de todas esas larvas que constantemente están al acecho. Entonces, por eso tenemos muchos ejemplos y muchos testimonios en los cuales nos damos cuenta que si otros pudieron deshacerse de esa larva de lo que es la preocupación, ¿por qué nosotros no? Entonces, la naturaleza huye del vacío. Cuando no estamos ocupados, nuestro cerebro tiende a convertirse en un vacío. Y los sabios dicen que la naturaleza aborrece el vacío y tiende siempre a llenarlo. La naturaleza se apresura siempre a llenar el vacío de nuestro cerebro cuando éste se produce. ¿Y con qué lo llena? Con emociones, con recuerdos del pasado, con sustos por el futuro, con rencores y otros pensamientos bastante negativos. Y estas emociones son tan violentas que fácilmente logran expulsar las emociones agradables y optimistas que tratan de llegar a nuestra mente. Entonces, ¿de qué llenamos nuestros vacíos? ¿De qué llenamos nuestros vacíos? A veces buscamos y buscamos y buscamos con una ansiedad llenar nuestros vacíos. Y algunos, por ejemplo, los que compran y compran y compran y no se llenan de comprar. Pero otros tenemos otros vicios, ¿verdad? Tal vez unos tienen el vicio de comprar, otros tienen el vicio de X, ¿verdad? Son tantos los vicios que tratan de atraparnos que constantemente van a estar al acecho. Un veterano profesor decía: la preocupación es muy apta para apoderarse de uno, no cuando se está en acción, sino cuando ha terminado el trabajo del día o de la mañana. En esos momentos la imaginación corre desbocada y presenta toda clase de posibilidades temibles y agranda nuestros pequeños errores y las pequeñas ofensas que hemos recibido. En esos momentos nuestro cerebro parece un camión sin carga y vacío corriendo locamente por una carretera llena de curvas peligrosas. Se expone a chocar en el momento menos pensado y a volverse pedazos inútilmente. El remedio para evitar este peligro
es cargar fuertemente el camión. O sea, echarle al cerebro ideas fuertes y pensamientos sólidas que no lo dejen correr desbocado por la vía. Dedicarse a algo constructivo. Entonces, es cierto que, por ejemplo, a veces podemos ahora sí cambiar los pensamientos unos por otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería un pensamiento positivo? Pues si yo estoy trabajando, yo puedo estar pensando cómo cómo mejorar en mi trabajo. Y cómo puedo, y no tanto por poder, podríamos decir por la avaricia, ¿verdad? De ganar más dinero, pero eso ya cae por su propia consecuencia, ¿no? Pero si yo estoy pensando, y si le hago así, le hago asá, no solamente voy a mejorar en mi trabajo, sino voy a mejorar el trabajo de mis compañeros. Y voy también a hacer a mi jefe, ¿verdad? Pues que tenga buenas entradas de dinero. Por lo tanto, yo voy a tener la recompensa, ¿verdad?, de un buen trabajo, de un buen patrón, de unos buenos compañeros. Voy a alcanzar todas las consecuencias positivas. ¿Verdad? Pero si cambiara yo los pensamientos y yo dijera, no, pues, ¿y qué tal si después me corren? ¿Y qué tal fulanita se ve que tiene ganas de quedarse con mi puesto? O sea, cambiar los pensamientos, debemos cambiarlos, no estar rumiando los pensamientos negativos, sino los positivos. Entonces, el descubrimiento de una ama de casa. La señora Betty González nos narra cómo descubrió por sí misma que un gran remedio contra la preocupación es estar uno ocupado todo el tiempo en algo constructivo. Lo narró así: a mi hijo lo llevaron a prestar el servicio militar en una zona de gran violencia y de continuo peligro. Casi pierdo la salud por la preocupación que sentía por la suerte de aquel joven. ¿Dónde estaría? ¿Lo irán a matar los guerrilleros? ¿Estallará una bomba y lo mataría? ¿Le tenderán alguna emboscada? ¿Se fijan? Puros pensamientos negativos. Y ya dijimos que estos pensamientos negativos, ahora sí que los atraemos y los hacemos que se hagan vida. Y a veces nosotros mismos hacemos que sucedan las cosas. Porque como que las deseamos, estamos ahora sí tanto ahí dándole vuelta que como si las estuviéramos deseando y llegan. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado. Le preguntamos cómo logró superar las preocupaciones y contestó: ocupando totalmente mi tiempo. Al principio, a causa de que la sirvienta doméstica se había ido, me dio sola todo el trabajo de la casa. Pero esto me sirvió de mucho, porque esos trabajos los podía hacer automáticamente, casi sin emplear el cerebro: lavar la loza, tender las camas, fregar los pisos, etc. Y así yo seguía preocupándome. Noté que necesitaba un trabajo nuevo que tuviera también ocupado mi cerebro, y entonces acepté el empleo de vendedora de un gran almacén. Y como vendedora me vi inmediatamente en un torbellino de actividad. Clientes que me hacían preguntas acerca de los precios, tamaños y colores. No me quedaba un minuto para pensar en algo que no fuera mis oficios de vendedora. Cuando llegaba la noche, no tenía tiempo sino para pensar lo mucho que me dolían los pies
y para desear irme lo más pronto a descansar en el lecho. Apenas cenaba, me iba a la cama y quedaba profundamente dormida. Y de manera instantánea, ya no tenía tiempo para preocuparme. ¿Por qué? Porque, como dice, quedaba profundamente dormida de manera instantánea. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando nosotros, en este caso, vemos que nuestro día tuvo frutos. ¿Por qué? Porque cuando no hay frutos del día, ¿verdad?, a veces tendemos a hasta que se nos espante el sueño. Decimos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice el día de hoy? No, pues pasó esto, pasó lo otro. A veces las cosas negativas no dejaron que hubiera fruto en el día. Y por eso a veces no vamos a la cama así cansados, ya descansar tan a gusto, con todo el cuerpo cansado, que ni ganas de despertar. Ese sueño sí sabe, ese sueño se saborea. ¿Por qué? Porque está completamente el cuerpo descansando. Entonces había hecho un práctico descubrimiento. Las preocupaciones se alejan estando bien ocupado, pero ocupándose en trabajos que lo hagan pensar y lo distraigan. No cualquier trabajo, porque hay trabajos que no nos gustan hacer, como ya dijimos, cuando no nos gusta lavar los trastes, ¿no? Sino, ¡ay, qué enfado! Esto, el otro. Entonces es imposible concentrarnos en el trabajo que no nos gusta hacer. Tiene que ser algo que nos guste hacer. Y sobre todo, hermanos, habríamos que revisar cuál es nuestra vocación y dedicarnos a trabajar dentro de lo que es nuestra vocación. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo nosotros cómo nosotros podemos, ¿verdad?, lograr expulsar de nuestro espíritu la preocupación. Y ya decíamos anteriormente que en este caso la preocupación viene a nosotros constantemente, decíamos como una larva, ¿verdad?, que se pega y no se quiere despegar para nada. Y es difícil deshacernos de estas preocupaciones. Entonces, ya miramos muchos testimonios en los cuales nos ha recomendado cómo nosotros debemos de estar ocupados. Tenemos que tener nuestra mente ocupada en cosas positivas, en cosas que nos ayuden a hacer ahora sí buenas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver también en este testimonio, dice el autor del libro titulado El arte de olvidar lo desagradable. Cuenta cómo una mujer que perdió a su marido en un accidente aéreo y quedó ella reducida a una silla de ruedas, logró superar su tristeza dedicándose a dar conferencias a la gente sencilla y entre el trabajo para
preparar la conferencia y el esfuerzo por declamarla, lograron tenerla tan suficientemente ocupada que ya no tuvo tiempo para dedicarse y recordar con desesperación sus antiguas desgracias. Y repetía lo que ya había dicho el famoso Tennyson: tengo que dedicarme totalmente a la acción si no quiero marchitarme en la desesperación. Es que sí, ciertamente, hermanos, tendemos a marchitarnos en nuestros propios problemas, en nuestras propias preocupaciones, y ya no sabemos ni qué hacer, ni para dónde dirigirnos. Y entramos en una confusión horrible, que ya no sabemos ni qué pensar, ni cómo salir de ahí, porque ya, ahora sí, como decíamos, como una madeja de hilo, que ya se hizo bolas y ya no sabemos dónde está la orilla, cómo sacar esa orilla, pues, para volverlo a enredar nuevamente. Y mucho más cuando no tenemos ese don de la paciencia, nos desesperamos, rompemos los hilos a ver dónde sale la orilla, ¿verdad? Y es lo que nos sucede en estos problemas que nos llega por la preocupación. Entonces, vemos pues que en este caso dice, y él repetía lo que ya había dicho el famoso: tengo que dedicarme totalmente a la acción si no quiero marchitarme en la desesperación. Constantemente en acción. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues claro que debemos de ser inteligentes, ¿verdad? De no caer hasta en un cansancio físico así desembocado, ¿no? Sino puede haber momentos en los cuales yo pueda sentarme a descansar, a leer un buen libro que me ayude a salir de donde me encuentro. Y voy a encontrar ahora sí que hasta consejos maravillosos en los cuales yo, ay carambas, esto yo no lo sabía, como esto que estoy leyendo ahora, no lo sabía. Entonces, de esta manera, mis hermanos, vamos a poder salir. El hombre que vivió debajo de las nieves. El almirante, dice famoso explorador Polo Sur, narra cómo tuvo que vivir durante 5 meses totalmente solo bajo las inmensas nieves que cubren el polo. A 150 kilómetros de distancia no había ni un solo ser humano más. El frío era tan terrible que el aliento de la nariz se congelaba al salir. Los días eran tan negros y oscuros como las noches. ¿Qué hacer para no desesperarse en esa soledad tenebrosa? Pues cada noche, antes de acostarse, hacía el plan de trabajo para el día siguiente. Por ejemplo, 1 hora para construir el túnel de escape, 2 horas a componer el trineo, 1 hora para arreglar el sistema de la calefacción y 2 horas para preparar alimentos, 2 horas para leer o meditar, y escribió en su libro titulado Soledad: era maravilloso engañar el tiempo de esta manera. Sin esto, mis días se hubieran convertido en una verdadera desesperación. Sin una ocupación que me entretuviera y entusiasmara, mi vida se habría desintegrado por el aburrimiento y la preocupación. Estar ocupado. Entonces, otro escritor dice, que en su libro dice, para vivir, afirma, como médico he podido constatar muchísimas veces que el trabajo cura la tristeza y aleja la preocupación, libra de temores y dudas,
y produce una agradable confianza en sí mismo. Ahora comprendo por qué los antiguos llamaban al trabajo una verdadera medicina. Si usted y yo no nos ocupamos, si nos limitamos a rumiar nuestras penas, nos vamos a llenar de polilla en el alma que la van a destrozar como ese animalillo destruye las telas. La polilla que se llama inercia, desocupación, incapacidad de dejar el estado de reposo, quita muchas fuerzas a la voluntad. Repito, la polilla que se llama inercia, desocupación, incapacidad de dejar el estado de reposo, quita muchas fuerzas a la voluntad. Y sobre todo, hermanos, vemos en lo espiritual, nos debilita y no tenemos esa energía que necesitamos, ese poder que necesitamos, porque en este caso esta polilla no la va matando. Es lo que sucedió con el doctor Luis Delgado de la Frutera Internacional. Él cuenta él mismo de la siguiente manera: teníamos una gran cantidad de fresas, piñas y demás frutas enlatadas, y las ventas habían disminuido notablemente. Empecé a preocuparme y el sueño se me fue, y el apetito también. Traté de aumentar las ventas, pero estas permanecieron muy bajas, y los préstamos que nos habían hecho los bancos llegaban al fin de sus plazos. Yo vivía afanando noche y día, y empecé a adquirir la mala costumbre de estar preocupado y notando que mi salud se me estaba deteriorando. Fue entonces cuando tomé una resolución que fue mi salvación. De este modo de vida me curó del insomnio y alejó mis preocupaciones, consintió en ocupar todo mi tiempo y ocuparlo de tal manera que los trabajos que tenía que hacer reclamaban toda mi atención y no me dejaban tiempo para preocuparme. Hasta entonces había estado trabajando 8 horas al día. Ahora trabajaba 14 y hasta 15 o 16. Iba a la oficina a las 8 de la mañana y permanecía allí bien entrada la noche. Me encargué de nuevos deberes y de nuevas responsabilidades. Cuando llegué a la casa, tarde de la noche, estaba tan agotado que caía en la cama y me dormía en unos cuantos segundos. Entonces, hermanos, ¿cuál sería el propósito para alejar la preocupación? Es estar siempre ocupados, porque la persona preocupada debe dedicarse a una entusiasta ocupación si no quiere perderse en la desesperación. Entonces necesitamos pues estar ocupados, dándole tiempo, hermanos, a todas nuestras tareas, a todas nuestras obligaciones, y de esta manera vamos a poder ver que va a haber mucho fruto. Mis hermanos, agradezco tu tiempo, gracias por vernos, por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Pedimos al Señor que siga bendiciendo tu vida, que siga bendiciendo tu hogar, tu familia, y que cada una de tus preocupaciones sean puestas en manos de Dios, pero que, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios quiere poner su parte, pero Él quiere que también nosotros pongamos de nuestra parte y todo nuestro empeño para salir de donde nos encontramos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue
Ser mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.